Este amor a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, esta conexión de la que estamos hablando, nos permite que todo lo demás no sea un esfuerzo, que no sea un trabajo, que no sea es una obra que tengo que hacer porque tengo que poner mi fe en acción. No tengo que, Ujú. quiero seguir a Dios, quiero hacer estas cosas porque lo amo. Sí, qué importante es la comunicación con mi Dios. Qué regalo más grande tener acceso a su trono, poder hablar con Él, poder tener esta conexión de papá e hija y de poder decirle lo que realmente está sintiendo en mi corazón. Y yo creo que por eso es que mi Salvador me pide que lo haga. Y no solamente es esta comunicación que podamos llegar a tener a través del tiempo y de nuestra vida y de todo lo que pasamos, sino que nos sintamos tan a gusto comunicándonos con Él que querramos pasar una eternidad con Él. Ven, sígueme, una charla entre amigos, el podcast donde exploramos el amor de Jesucristo y su impacto en nuestras vidas. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Ven, sígueme, una charla entre amigos. Yo soy Adriana. Yo soy Reina. ¿Y saben qué? Para estos episodios quiero que pensemos en algo. Empecemos con este ejercicio de pensar que tenemos a Jesucristo justo enfrente de nosotros. Cuando estaba leyendo yo estos capítulos, escuchar la voz de Jesucristo a través de las escrituras es bastante impactante. Y simplemente el Ujú, hecho de pensar que Él las está diciendo que está enfrente de mí me pareció mucho más significativo y tomó una perspectiva muy diferente. ujú, Estoy realmente eh, motivada con estos capítulos, motivada a compartir las cosas que aprendí a través de ellos, que los hemos leído en muchas ocasiones. Sin ujú. embargo, esa perspectiva que me dio el ver al Señor o imaginarme al Señor hablándome, estando en un grupo si quieren, en este mismo grupo y viéndolo a Él hablándolo directamente, tuvo un impacto mucho más grande en mi corazón y en el espíritu, en el cómo se comunicó el espíritu conmigo. Así que yo les invito, si ustedes desean, que puedan tener esto en su mente y en su corazón cuando lean estos capítulos. Y por supuesto, nosotros vamos a ir compartiendo a lo largo de estos episodios, vamos a ir compartiendo nuestros sentimientos y lo que hemos aprendido a través de ellos. Y pues bueno, vamos a estudiar, vamos a empezar con el capítulo 20 de Tercer Nefi. Ya sabemos, Jesucristo está entre los nefitas y les está enseñando todo lo que el Padre le ha dicho que enseñe. ¿Sí? Está restaurando todas las cosas, está diciendo cómo va a ser su iglesia, está dando instrucciones y ah, hablando sobre convenios, está hablando sobre promesas. Son capítulos llenos, como tú decías, antes de que empezáramos a grabar, Reina, está llenos de doctrina, mucha doctrina, Ujú. ¿cierto? Sí, mucha, mucha. Y creo que tal vez la invitación es la doctrina, hay que estudiarla individualmente, hay Sí. que en la iglesia, con los manuales de la iglesia, hay que buscarlo. La verdad es que nosotros no vamos a entrar a lo que es realmente la doctrina, vamos a ponernos, como tú le estás hablando, en los zapatos de esa gente que está ahí alrededor del Salvador, la imagen de poderlo tener entre nosotros y qué es lo que haríamos, qué es lo que nos está enseñando, cómo podemos aplicar lo que nos enseñó. Entonces, sí. Fíjate que Así es. empezando de hecho con el versículo 1 de tercer Nefi 20, habla acerca de que mandó a la multitud y a sus discípulos que dejaran de Ujú, orar. Un capítulo antes vemos a Jesucristo en la imagen que yo más amo de las escrituras, la que más me encanta. Y es la imagen de la gente orando porque Jesucristo les pide que oren ujú. y ellos están orando, no repitiendo palabras, sino orando sinceramente. Y él va y hace su propia oración y está en comunión con el Padre, hablando con él, mientras que las demás personas están también orando y dice, sin repetición de palabras, orando, conectando con su Dios. Y me encanta Ujú, eso porque entonces viene lo que yo siento, te digo que es la parte más bonita, que es cuando Jesucristo le sonríe a su ujú. gente. Está yo siento que está feliz de ver no solamente la obediencia, sino de ver que confían en él. Si él les pide que oren, lo hacen. Y no lo hacen como, ay, tengo que orar, sino están en sincero deseo de comunicarse con Dios y están dándole su corazón a su Padre. Entonces, creo que Jesucristo voltea, los ve y los ve orando y los ve comunicándose con su Padre y tal vez él siente esa felicidad de ver esto es el propósito.
¿verdad? Esto es lo que realmente necesitan hacer mis hijos, o mis hermanos, perdón, comunicarse con su padre. Y pensaba en que aprendí hace no mucho que los musulmanes, cuando oran, ellos como se visualizan entrando en Ujú. el trono de Dios para tener una conversación con Él y poder ser guiados. Qué Y esto me preciosa encantó, imagen. Sí, ¿verdad? sí, O sea, imagínate si en lugar de orar nada más así de: "Y bendice la comida y ayúdanos para que podamos tener", ¿sabes? Si nos imagináramos, estoy entrando a su trono, o a sea, su a tener una casa, sí. conversación con el rey. ¿Qué le dices? ¿Qué tipo de conversación tienes cuando te das cuenta de lo impactante que es su presencia, de lo mucho que él puede hacer por ti, de lo mucho que tienes que aprender de él? A lo mejor dejaríamos de llegaríamos y dejaríamos de hablar repetidamente de cosas que no tienen importancia y empezaríamos a ver, ¿qué me puedes enseñar? ¿Cómo me puedes guiar? ¿No? Y hablando acerca de la oración, en alguna ocasión estuve comiendo con una familia cristiana y ellos me preguntaron que si sabía orar. Y yo dije, sí, claro, sé orar. Claro, Sí, claro. por supuesto. Eso fue, yo era un adolescente cuando esto pasó. Y entonces el papá me dijo, ¿está bien si te decimos cómo oramos nosotros? Y yo, sí, claro. Entonces la mamá me dijo, bueno, lo que hacemos nosotros es cerramos los ojos para podernos concentrar, para que no nos distraiga nada de lo que hay a nuestro alrededor y podernos enfocar en que estamos hablando con nuestro Padre. Y Ujú, después una de las personas va a decir lo que cree que el grupo quiere decir. Y si tú estás de acuerdo con lo que está diciendo esta persona, vas a decir, sí, padre. No, vas a decir, sí, eso es en lo que estoy de acuerdo. Así que tú vas a ir repitiendo todo lo que esta persona diga, tú repítelo en tu mente y si estás de acuerdo, dile sí, padre, porque estamos todos en unión platicando. Y yo dije, ay, esa es una manera diferente de orar. Yo ujú, no, así no es como se ora en mi iglesia, es lo que yo pensé, ¿verdad? claro. Pero entonces lo empecé a hacer. Y escuchaba lo que ellos decían y yo estaba poniendo atención, decía como, gracias porque estamos aquí reunidos. Y ellos decían, sí, padre, somos felices de estar aquí reunidos. Y yo decía, sí, sí, es cierto, estoy feliz. Lo Ah, vocalizan. yo en mi mente estaba diciendo como, sí, sí, soy feliz. Y decían, y estamos aquí porque queremos hablar contigo. Y yo pensaba, sí, yo sí quiero hablar contigo. Y entonces empezó a tener un significado diferente la oración para mí. Ujú, Yo siento que mis oraciones son más sinceras, como, no que las demás personas, ¿no? Pero más sinceras de lo que eran antes, ujú, gracias a la influencia de esa familia cristiana que me enseñó a orar de una manera diferente. Pero estaba yo leyendo este primer versículo y pensé, ¿por qué Cristo quiere que como me comunique con Él? Y pensé en esto, en mis hermanos musulmanes, en mis hermanos cristianos, en lo que ujú. crecí creyendo. Sí, qué importante es la comunicación con mi Dios. Qué, qué regalo más grande tener acceso a su trono, que poder hablar con Él, poder tener esta conexión de papá e hija y de poder decirle lo que realmente está sintiendo en mi corazón. Y yo creo que por eso es que mi Salvador me pide que lo haga. Claro. Y me gusta muchísimo que hables de esta conexión. He estado esforzándome en los últimos días, en mi propia persona y en también enseñarle a mis hijos, y sobre todo a mis hijos adolescentes, en la importancia de esta conexión personal con el Salvador, de esta conexión personal con el Padre Celestial, de llegar a conocerlo. Que no importa nada de lo que es realidad de las palabras, de los detalles, de todas las cosas que hablamos, sino que se concentren. Y no me entiendan mal, no quiere decir que no me importa enseñar la doctrina, solo quiero que ellos hagan, que aprendan a tener una conexión real, que Sí, conozcan a su Dios y a través de conocer a Dios tengan ese deseo de seguir haciendo las cosas que el Padre les pide, porque lo van a hacer claro. por amor, porque han conectado con esa persona. O sea, no es ninguna sorpresa pensar en aquellas personas a quienes les tenemos confianza, que si una persona que en la que confiamos, con la que nos sentimos bien, que conocemos bien, nos pide algo, somos mucho más, estamos mucho más dispuestos a servir, estamos mucho más dispuestos a estar con esa persona porque nos agrada su presencia, porque queremos estar con ellos, que una persona que nunca hemos visto, ¿no? Sí, sí. Veamos un grupo de personas, de repente estás buscando con quién siento esta afinidad. Ujú. Voy con las personas con quien siento la afinidad y con la que ya creé ese enlace y con ellos son los que estoy todo el tiempo. ¿Con quién Sí, queremos crear este enlace? ¿Cómo queremos crear esta claro. conexión con nuestro Padre Celestial para que querramos estar constantemente en comunicación con Él? Y no solamente es esta comunicación que podamos llegar a tener a través del tiempo y de nuestra vida y de todo lo que pasamos, sino que nos sintamos tan a gusto comunicándonos con Él que querramos pasar una eternidad con Él.
imagínate. Ujú. Sí, que eso yo ¿no? creo que es la meta. Sí, por supuesto. Y no se puede lograr si no lo logramos desde el principio. Y amiga, me gustaría avanzar un poquito en los versículos hacia el primer milagro que Jesucristo lleva a cabo aquí, uno de los primeros milagros que lleva a cabo entre los nefitas. Digo, llevó a cabo muchísimos milagros y ya hemos visto que hizo muchos otros en Jerusalén, pero viene aquí y hace esto que no me había dado cuenta que era un milagro y me pareció maravilloso. Y está hablando que partió el pan, estaban orando y les dice que vengan, ¿cierto? Y parte el pan y les lo bendice, les da de comer a los discípulos y también les da a toda la multitud. Y fíjate bien lo que dice el 6. Ahora bien, ni los discípulos ni la multitud habían llevado pan ni vino, pero verdaderamente les dio de comer y de beber vino también. Ujú, Ellos no tenían nada. Si recordamos en la Biblia, los milagros que hizo con respecto a la comida, con el pan, el pescado, el vino, siempre había ujú, algo y él lo multiplicaba y le daba a la multitud. En ujú, esta ocasión, ninguno de ellos trajo absolutamente nada y él les dio este pan. Este ujú, milagro, más allá de pensarlo como un milagro que ellos vieron que a lo mejor han dicho, híjole, ¿de dónde sacó el pan? ¿De dónde sacó el vino? Nosotros no traíamos, y ser un milagro como tal. Creo que esto es podría ser una analogía para nosotros, para venir nosotros a la mesa de los sacramentos, que podamos sentirnos tranquilos de que si venimos sin nada, Dios nos va a dar. ujú, Puedo venir a la iglesia sin, sin fuerza. Puedo venir a la iglesia con un testimonio que está quebrándose. Puedo venir a la iglesia con un dolor que me está acabando. Puedo venir a la mesa de sacramentos diciendo, hoy no sé si es mi mejor día. Estoy aquí por la costumbre. Y puedo venir con ese nada y Jesucristo a través de su sacrificio, a través de participar de estos sacramentos, puede multiplicarlo, puede hacer ese nada sea algo que nos cambie la vida. ¿Cuántas veces, amigos, les ha pasado? Y quisiera que pensaran en alguna situación en la que no esperaban nada de la iglesia, a lo mejor no iban de lo más espiritual, simplemente se levantaron, fueron, se vistieron, por costumbre fueron a la iglesia y salieron de lo más fortalecidos. sí, Esta analogía de poder ir y llevarnos solo a nosotros, ¿qué es lo que ellos llevaban con ellos? Se llevaban a ellos, su persona. Les dijo, párense, vengan. Ellos se pararon y vinieron. ujú, El Señor nos pide poco para lo mucho que nos puede dar y para lo mucho que nos da. En realidad, si lo pensamos, a lo mejor podemos pensar en los mandamientos y todos los convenios y demás, y es que tengo que hacer esto y sentir como una carga de todas las cosas que tengo que hacer, pero si lo vemos en realidad, Él nos pide un corazón sincero. Él nos pide un deseo que quiera crecer en nuestro corazón, aunque sea solo el deseo de creer, y que con ujú, ese deseo de creer vengamos a la mesa y permitir que su sacrificio nos haga creer esa semillita en el corazón, nos haga crecer, perdón, esa semilla en el corazón, que haga que ese sentimiento que estaba ahí, ese dolor que está viniendo, esa falta de perdón que estoy teniendo por alguna persona, se pueda convertir en algo maravilloso y una experiencia espiritual maravillosa porque vine con quien soy. No tenemos que venir perfectos, nos venimos a perfeccionar en Él, venimos con nuestras faltas, con nuestras dificultades, se las presentamos al Señor para que Él nos ayude y con su gracia, su misericordia y con su amor nos convierta en algo que Él quiere que seamos. Esa analogía me sí. pareció de las cosas más maravillosas. Sí, 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 me gusta mucho que digas eso, amiga, porque es verdad. Nosotros, tal vez con nuestra mente humana no podemos entender lo que significa el venir sin nada y que Él nos dé Ujú, absolutamente todo, ujú. ¿verdad? Que Él es me gusta porque les dice, de hecho, en unos versículos más abajo, está que coman del pan y del vino, porque eso los va a ayudar a que no tengan jamás hambre ni sed, Así es. ¿verdad? Que su alma esté completa, que no necesite nada más. Él es eso que necesitamos para jamás tener ningún tipo de necesidad. Y pensando en esto, y digo, ¿cómo es que es tan, ay, cómo es que la mente humana no me deja entender lo que realmente está pasando? Y me desespero un poquito porque pienso, lo que acaba de pasar ahí es un milagro, ¿no? Sí. Hay leyes físicas que se cumplen en esta tierra, todo en esta vida está basado en una ley. Ujú, Entonces, si por ejemplo, no sé, piensas en el fuego, eh,
cumple ciertas leyes físicas que cuando entras a un cuarto lo alumbra o si tocas, tocas el fuego te quemas. Se quema. No es Ujú, una bendición, no es un castigo de Dios, es simplemente se están siguiendo las leyes naturales y estás teniendo ujú, consecuencias naturales. Ahora, si Dios viene y te dice: "Tócalo porque no te vas a quemar", ajá, entonces, eso es un milagro, ¿verdad? Ahí estamos claro. viendo el poder de Dios, haciendo a un lado las leyes temporales y demostrando cómo Él tiene el control de absolutamente todo y puede hacer que lo imposible sea posible. Ujú, Aquí vemos un pequeño ejemplo de eso. Jesucristo está apareciendo pan y vino de la nada. ¿Cómo? mm, ¿Cómo es que lo hizo? No está siguiendo leyes temporales, está siguiendo leyes espirituales, leyes yo no sé, está ocupando su poder, este ujú, poder que él tiene. Y como no lo puedo entender con mi mente humana, no sé tal vez cómo es que su expiación, que sus enseñanzas, que sus mandamientos me van a hacer llegar a su presencia. ¿Sabes? claro, Como, no, tal vez no encajan todas las piezas, pero sí sé que como tú lo dices, si tenemos al menos el deseo de creer y sembramos esa semilla, Él va a poder hacer milagros. Él claro. puede hacer así como lo hizo en esa situación, en esa ocasión. Oye, y sobre todo en esta sociedad en la que vivimos, en la que sabemos que nada es gratis, ¿verdad? ¿Okey? Vivimos Ajá. en una sociedad en la que pensamos que siempre si quiero obtener algo necesito poner el esfuerzo. Si quiero tener cierta carrera tengo que estudiar. Si quiero tener dinero tengo que trabajar. Si Ujú, quiero, ¿sabes? Tengo que trabajar. Si quiero tener salud tengo que comer bien, tengo que ejercitarme. Siempre tengo que trabajar por algo. Y el simple hecho de pensar que simplemente puedo llegar así como soy, con lo que soy, con Dios y con Jesucristo para que Él me convierta en algo es difícil de entender. Y fíjate que también me quedé pensando en estas pláticas que he tenido con varias personas cristianas, en la que para ellos la gracia de Jesucristo es suficiente, para nosotros también. Para nosotros ujú, también la gracia de Jesucristo es suficiente. Sin embargo, nosotros siempre hablamos de las obras, ¿ok? Siempre hablamos de las obras y yo recuerdo mucho tener una conversación con una compañera de la universidad en la que le decía, sí, o sea, la gracia de Jesucristo nos va a salvar. Sin Jesucristo no podemos llegar a a ser salvos, pero nosotros también tenemos que llevar a cabo o poner nuestra fe en acción, tenemos que tener obras. Y decían, no es necesario, y entonces podemos ser malos, podemos ser lo que sea, no, pero la gracia del Salvador es suficiente. En ese momento creo que no entendía lo que ella quería decirme. No estaba yo ujú, entendiendo que en realidad no hay méritos que nosotros podamos llevar a cabo que nos van a llevar a salvarnos. No hay ningún mérito. Si nosotros vamos y revisamos en la guía de las escrituras y buscamos la palabra mérito, yo hice ese ejercicio, busqué la palabra mérito y solamente encuentras palabras, frases o versículos ligados a los méritos del Salvador, a ujú, sus méritos, a los méritos de nuestro Señor. No hay nada que nos pueda salvar que los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Si bien es cierto, Él nos pide que hagamos ciertas cosas, lo más importante y por donde empieza, yo creo que como la ficha del dominó, que ujú, va a hacer que todas las demás piezas caigan en su lugar, es esta fe en Jesucristo que viene de conocerle y conocer a su Padre. Porque si ujú, queremos a nuestro Padre, vamos y lo amamos, vamos a amar a Jesucristo. Si amamos a Jesucristo, entonces vamos a amar a nuestro Padre. Este amor a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, esta conexión de la que estamos hablando, nos permite que todo lo demás no sea un esfuerzo, que no sea un trabajo, que no sea es una obra que tengo que hacer porque tengo que poner mi fe en acción. No tengo que, quiero. ujú, Quiero seguir a Dios, quiero hacer estas cosas porque lo amo. ¿Cuáles son las razones, amigos? ¿Por qué ustedes siguen a Dios? ¿Por las ujú, promesas? Hay muchas promesas, ¿cierto? Por la sí, gloria celestial. Y yo no estoy diciendo que está mal que queramos la gloria celestial. Por supuesto que queremos llegar a la gloria celestial, pero ¿por qué queremos estar en ese lugar? ¿Realmente lo sabemos? Es ujú, una reflexión que podemos llevarnos y me quedé pensando en eso y dije, ¿por qué quiero llegar a la gloria celestial? ujú, ujú, Conozco también a mi padre para querer estar con él por siempre, sí, 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 ¿sabes? Es ese sí, ser con el que quiero estar toda la vida, toda mi eternidad. ujú. Mm.
Y es esa Sí, conexión sí, con Él que si la logramos, lo demás puede ser mucho más sencillo. Vamos a seguir teniendo pruebas, vamos a seguir teniendo desafíos, van a ujú, haber cosas y aquí lo vamos a ir viendo en estos capítulos en donde nos habla justamente de que tal vez nos ha abandonado un poco, pero vamos a seguir avanzando. Él no se olvida de nosotros, Él sigue con nosotros, Él forma parte de todo lo que somos, nos mira y sabe perfectamente lo que necesitamos y nunca nos va a abandonar. sí. Sí, sí, amiga, me gusta. Y creo que va también con lo que estás diciendo, el hecho de que queremos recordar que no importa qué tanto hagamos, siempre vamos a ser siervos inútiles, ¿no? Es lo Sí, que dice la escritura, porque no necesitamos hacer nada por él, él no necesita nada de nosotros. nada. Todo, Ujú, ajá, todo lo que ya necesitamos es a través de Jesucristo. Ya, ahí está con eso completo. sí. Si hacemos algo más, si hacemos cualquier tipo de obra, va a ser por nosotros mismos, para que nosotros podamos llegar a esa relación que tú hablas, a Ujú, conocer a Dios, a ser una mejor versión de nosotros, a poder entender el propósito, a saber que quiero estar con Él o no quiero estar con Él, ¿sabes? claro, ¿Por qué estoy haciendo estas cosas? Porque todo va a ser un beneficio personal. Entonces, sí, dejar tal vez de pensar en Dios me necesita, Dios necesita que haga esto. No, Él no necesita tus diezmos, Él no necesita tu obediencia, Él no necesita absolutamente nada de ti. Tú lo claro. necesitas para ti mismo. ¿Verdad? Y a medida que tú trabajes en esas cosas, esas oportunidades que Dios te da, tú vas a poder tener la oportunidad de estar con Él de regreso, y eso sí es lo que quieres. Fíjate que ya después de esto, habla mucho acerca de la restauración del pueblo de Israel. Yo no voy a pretender, no voy a mentir, tratar de decir que entiendo de todo lo que se habla acerca de la restauración del pueblo de Israel. La verdad es que muchas cosas me pasan, pero muy, muy arriba de mi entendimiento. Pero hay algo que sí veo y es como la importancia de el restaurar o de reunir a su pueblo. Y esto es Ujú, lo que me gusta mucho. En el versículo 13 habla acerca de que todos los restos que están dispersados sobre la faz de la tierra serán recogidos. ¿Verdad? Y que llegarán al conocimiento de su Dios. Ahí lo que yo veo es la importancia de juntar a su pueblo y de que nadie se pierda. Veo este énfasis de construir Sion, la idea de que estemos entrelazados, de que seamos interdependientes, que construyamos comunidades en las que todos estemos al pendiente de las necesidades de todos. ujú. Entonces, si es cierto, la doctrina tal vez no la entiendo al 100%, pero algo que sí estoy segura es que mi Padre Celestial quiere que seamos uno en propósito y que nos ayudemos entre todos. Y eso es lo que me llevo yo, al menos ahorita, de lo que es la restauración del pueblo de Israel. Qué bueno que hablas de la restauración, porque hablando de todo esto que estamos diciendo de acercarnos, de conectarnos con Dios, creo que esta restauración de todas las cosas, cuando sabemos y escuchamos esto de la restauración, hablamos de la restauración de todas las cosas. Y siempre lo ligamos a esta parte de del recogimiento de Israel, ¿cierto? Restaurar su evangelio, sus convenios, todo lo que tiene que restaurar para que su evangelio esté completo y tenemos la plenitud del evangelio en esta tierra, como lo tenemos el día de hoy, ¿cierto? Y ¿qué tal que pensamos también en la restauración de nuestras propias vidas? ¿Qué tal que ¿No? pensamos en esos pedazos dispersados, esos restos dispersados de nuestro ser para que sean restaurados por Dios? Qué bonito. Me quedé pensando en esto sobre la obra. Él dice que nosotros, él espera que nosotros trabajemos en la obra, en su obra. Y vamos a pensar en cuál es esa obra. La restauración de todas las cosas, la restauración del pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? Somos nosotros, amigos. Nosotros, claro, sí. Pero no pensemos nosotros como nosotros los miembros de la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días. Somos nosotros, Adriana, Reina, ¿verdad? Pónganse su propio nombre. Viene a restaurarme a mí. Ujú, ¿Y qué significa que quiera restaurarme a mí? Que toda su obra sea restaurarnos. Jesucristo vino a este mundo para dar su vida por nosotros, para cumplir la obra de Dios, para llevar a cabo la restauración de todas las cosas. Y esas cosas, ¿verdad? Es parte de eso, somos, no es parte, nosotros somos su obra. Somos claro. lo más importante. Nos sentimos
de repente que estamos destrozados, que no tenemos remedio, que a lo mejor ya no hay vuelta atrás, no hay manera de que el Señor me salve, no hay manera de que yo pueda volver después de todo lo que ya hice. No hay ujú, manera de que pueda volver a sentir el Espíritu Santo, no hay manera de que el Señor me perdone. Volvamos a pensar, volvamos a pensar y leamos todos estos capítulos en las palabras que Jesucristo les dice al pueblo de Nefi, que nos dice a cada uno de nosotros, que Él nos va a restaurar una y otra y otra y otra y otra vez. Y vuelvan ujú, a pensar en ese momento en el que sienten que no tienen solución, que ya no hay vuelta atrás y piensen en estas palabras. Otra vez, y no os juntaré de nuevo, y vendré de ujú. nuevo, y estiraré mi brazo de nuevo, todo Sí. el tiempo recordándonos. Las escrituras están llenas de recordatorios del amor infinito y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y de cuánto está dispuesto a hacer de lo que ya ha hecho y seguirá haciendo por nosotros para que nosotros seamos restaurados, restaurados a lo que a nuestro máximo potencial, a un potencial que no podemos ni imaginarnos, a recoger los pedazos que no podemos creer que nadie pueda volver a juntar. Ujú, Dios es capaz de restaurarnos a algo que ni siquiera éramos, ujú. Sí. hacia un potencial mayor, ¿sabes? Me gusta mucho esto y dentro de este poder de restaurar, dentro de esta obra de Dios en la que está restaurando al pueblo de Israel, y estamos en estos tiempos, nos Ujú, habla, fíjense que en el 16 sobre esta escritura que yo le he dado muchos significados a lo largo del tiempo, que tiene que ver con las situaciones de vida en la que yo he estado, que he ujú, pensado en esta escritura, y no voy a hablar de todos esos significados que le he dado, pero en la que habla que seremos muchos, seremos pocos entre muchos, ¿verdad? Y que seremos como el león entre los animales del bosque y como cachorro de león entre las manadas de ovejas. Voy a parar ahí y voy a decirles lo que me quedé pensando. Estamos siendo parte de esta obra, ¿cierto? De restaurar. Y estamos hablando que ujú, restaurar es juntar estos pedazos de nosotros y llevarlos a Jesucristo con lo que sea, despedazado o con nada, y llevarlo ajá, para que Él nos restaure. Esa es la obra, ¿cierto? Llevarlos todos a creer en Jesucristo. Y si nosotros somos pocos los que creemos en Jesucristo y que creemos en esto, en esta restauración, entre los muchos, para que podamos llegar como león a despedazar, ¿qué puede ser? O sea, ¿qué estamos despedazando? ¿Qué podemos despedazar como leones entre los animales? ¿Qué podemos despedazar como león en manada de ovejas? ujú, Podemos despedazar las viejas creencias. Y no solamente de las otras personas, dejemos de pensar en las viejas creencias, en las creencias de los que están en el error, de las otras personas. ¿Qué ay, sí, creencias tengo yo? claro. ¿Qué malos hábitos tengo yo que voy a romper? Y no los voy a romper sola. No soy una leona sola. Soy, Ujú, sí y solo sí con Jesucristo. ujú. Puedo ser este león, esta leona, despedazando estas viejas creencias, estas viejas costumbres, estos hábitos fregados que no me puedo quitar, Sí, ¿verdad? No sí, puedo con esto. Cierto. ¿Sabes qué? Es cierto, no puedo. sí, Y me queda más fácil aceptar, no puedo con esto, pero hay alguien que sí puede ujú, y con él todo lo puedo. claro, claro, qué bonita amiga. Y fíjate, amiga, que encontré aquí otro versículo que me llamó la atención, que lo tuve que leer varias veces para poder comprender qué es lo que quería decir, porque si leemos ahí, está hablando de las riquezas y las riquezas de la tierra, ¿ok? Inmediatamente nos volvemos a creer que las promesas que se nos dan son las riquezas de la tierra, las riquezas de dinero, y entonces podemos tener como este attachment, ¿no? Este querer Sí, arraigarme al dinero, sí, apego, gracias, sí, a este apego a las cosas de este mundo cuando sabemos que, pues, de eso no se trata, ¿no? En realidad las riquezas son más allá, pero fíjate qué bonito verlo de esta manera diferente. Recordemos que quien está hablando es Jesucristo, ¿ok? ujú, Jesucristo está hablando y dice algo sobre el Padre, dice, con el cual el Padre ha hecho convenio, ¿ok? Dice, haré de mi pueblo con el cual el Padre ha hecho. Está hablando de su Padre. Y ujú, dice que si tu cuerno yo lo haré de hierro y tus uñas de bronce, está hablando de estas promesas, ¿verdad? Sigue diciendo de que vas a destrozar, vas a hacer tú si estás conmigo y desmenuzarás a muchos pueblos.
Y luego cambia a una siguiente voz, no la entendía, y dice, consagraré al Señor sus riquezas y sus bienes al Señor de toda la tierra. Pensemos en Jesucristo, que es el que está hablando, está diciendo sobre el Padre, y luego él mismo dice, y yo consagraré al Señor sus riquezas, o sea, mi Padre voy a consagrar sus riquezas y sus bienes al Señor de toda la tierra, y aquí yo soy quien lo hago. Jesucristo es el que consagra esas riquezas. Y entonces me quedé otra vez pensando, ¿quiénes son esas riquezas? ¿Qué son esas riquezas? Ujú. ¿Y qué tal que cambiamos esa pregunta a quiénes somos esas riquezas? Okey. Nosotros somos esa riqueza de Jesucristo. Volvamos a regresar al pensar en la obra de restauración de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Nosotros somos su obra. A quien quiere restaurar es a nosotros. Vino a hacer la obra del Padre para restaurarnos, para que podamos regresar de nuevo a la presencia de nuestro Padre. Por lo tanto, consagraré al Señor sus riquezas, a sus hijos y sus bienes, que son sus hijos, al Señor de toda la tierra, al Padre Celestial, que todos crean en Él, que todos quieran volver. ¿Y quién es el que hace esto? Dice, soy yo quien lo hago, el mismo Jesucristo. Y nuevamente este es un recordatorio de dos cosas. Una, lo importante que somos para nuestro Dios. Somos sus más preciados tesoros. Sí, Somos sus hijos amados. Y número dos, es a través de Jesucristo que podemos regresar a presencia de ese Padre que tanto nos ama, que nos considera sus riquezas, de ese Padre que considera que somos la obra más importante que se pueda llevar a cabo en todos los okey. tiempos, la restauración. Y amigos, me gustaría terminar con un último versículo del capítulo 20. Él se encuentra en el versículo 42. Se los voy a leer. Dice, porque no saldréis con prisa, ni iréis huyendo, porque el Señor irá delante de vosotros, y el Dios de Israel será vuestra retaguardia. ¿Cuántas veces vamos en la vida? Olvídense de las cosas del mundo, ¿eh? Vamos a pensar en las cosas de Dios, en lo que queremos ser y cómo queremos llegar a ser más como Él. Y estamos atareados. Necesito ser, quiero ser. Y está bien que tengamos ese deseo de ser, Ujú. que tengamos ese deseo intenso de querer llegar a ser mejores personas, a querer ser más como Jesucristo. Pero esta promesa de Jesucristo donde nos dice, no saldréis con prisa ni iréis huyendo. No vamos a estar huyendo de nuestras faltas, no vamos a estar huyendo de nadie, no vamos a tener prisa. Las cosas suceden en el momento en el que Dios quiere que sucedan. Las cosas toman su lugar en el momento en el que Dios y en el lugar en el que Dios desea que sucedan. Cierto. Y si nosotros confiamos en ello, si nosotros ponemos al Señor delante de nosotros, entonces Dios de Israel también irá detrás de nosotros, para que podamos ir tranquilos. Amigos, tengamos mayor amor hacia nosotros mismos, hacia lo que podamos hacer. Llevemos estos pedazos al altar, llevemos lo que somos, completamente desnudos ante el Señor, de esto es lo que soy, esto es lo que tengo que ofrecer o lo que no tengo, porque no puedo ofrecer. Y permitamos que nos restaure, permitamos que seamos su obra, permitamos que trabaje en nosotros para que seamos la mejor versión de nosotros mismos y así podamos ir caminando a Cristo un paso a la vez. No te pierdas ni un solo episodio. Suscríbete y encuéntranos en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook.